Dicen que el destino une a las personas correctas en el momento equivocado, pero, ¿qué sucede cuando el destino decide unir a las personas incorrectas en el momento perfecto? Esta es la pregunta que miles de fans de doramas se hacen hasta hoy, después de conocer una de las historias más extrañas, dolorosas y fascinantes que han circulado silenciosamente en comunidades de romance coreano. Una historia tan intensa que muchos creen que podría convertirse en un dorama real, pero cuyo final nadie se atreve a escribir. Lo que vas a escuchar ahora es una narración que mezcla amor, culpa, destino y un secreto tan improbable que parece imposible que ocurriera en la vida real. Pero ocurrió. Y por eso esta historia sigue siendo una de las más comentadas en foros anónimos de Corea del Sur. Todo comenzó con una coincidencia que parecía inocente. Ella, una joven reservada, disciplinada y emocionalmente contenida, vivía en un círculo de responsabilidades que la habían obligado a crecer antes de tiempo. Desde pequeña, entendió que el amor era algo que se ganaba, no algo que se recibía naturalmente. Vivía entre silencios, entre expectativas familiares y entre una sensación constante de que debía sostenerlo todo sola. Ese tipo de heridas, tan comunes en los doramas, terminan formando personas aparentemente fuertes, pero profundamente cansadas por dentro. Él, por otro lado, tenía una vida que desde afuera parecía impecable. Hijo de una familia respetada, brillante en todo lo que hacía, dedicado a su carrera y con una presencia magnética que llamaba la atención incluso cuando intentaba pasar desapercibido. Pero la perfección nunca fue su verdad. Por dentro, cargaba un peso silencioso, la sensación de que todo lo que hacía no era suficiente, de que siempre debía dar más, de que fallar no era una opción. Había crecido rodeado de exigencias tan altas que, en lugar de motivarlo, lo habían quebrado lentamente. Y aunque nunca lo admitiera, se sentía profundamente solo. Sus caminos se cruzaron de manera accidental, casi torpe, como si el universo hubiera empujado a dos personas incompatibles a darse cuenta de que no podían ignorarse. No hubo magia instantánea. No hubo música suave ni cámara lenta. Hubo incomodidad, hubo distancia y, sobre todo, hubo una energía extraña, casi incómoda, que ninguno supo interpretar. Porque a veces, los amores más intensos no comienzan con encanto, comienzan con fricción. Con el paso de los días, los encuentros se hicieron más frecuentes. No porque se buscaran, sino porque el destino parecía estar construyendo un hilo invisible entre ambos. Ella comenzó a sentir que él veía partes de su alma que nadie había percibido antes. Él empezó a notar que, cerca de ella, su corazón ya no necesitaba fingir perfección. Había algo en su silencio que lo desarmaba. Algo que lo hacía bajar todas las defensas que había aprendido a levantar desde niño. Pero a diferencia de los doramas típicos, donde el amor nace de la coincidencia, esta historia escondía algo mucho más oscuro. Algo que no había sido revelado. Algo que, si saliera a la luz, cambiaría por completo la percepción que tenían el uno del otro. Porque la conexión entre ellos no era nueva. No era reciente. No era inocente. Era una conexión marcada por una tragedia que ambos habían vivido, pero que solo él recordaba. Un secreto que él había enterrado durante años, convencido de que jamás saldría a la superficie. Un secreto que explicaba por qué él sintió algo por ella desde el primer momento, incluso sin saber su nombre. Un secreto que, si ella descubría, destruiría cualquier posibilidad de amor. Los doramas están llenos de revelaciones impactantes. Pero esta, incluso comparada con las historias más intensas, era demasiado. Porque el secreto no tenía que ver con traición, ni engaño, ni romance prohibido. Tenía que ver con culpa. Con una culpa tan profunda que había moldeado la vida de él. Una culpa que él había jurado llevar a la tumba. Una culpa que, sin saberlo, estaba directamente conectada al mayor trauma de la vida de ella. Y aquí está el punto donde esta historia se convierte en algo diferente. Porque él no se enamoró de ella a pesar del secreto. Se enamoró precisamente porque ese secreto lo hacía sentir que debía protegerla, aunque ella jamás le había pedido protección. Ese tipo de amor no es tierno. No es puro. Es un amor complejo, mezclado con arrepentimiento y con un miedo visceral a ser descubierto. Ella, sin saber nada, comenzó a confiar en él. A abrir espacios que nunca había abierto a nadie. A verlo no como la figura perfecta que todos admiraban, sino como un ser humano roto que intentaba amar desde sus fragmentos. Y en esos fragmentos, ella encontró lo que siempre había buscado, la sensación de ser vista. Pero el destino, como siempre, no permite historias incompletas. Y un día, sin aviso, la verdad comenzó a salir a flote. No por intención de él, y tampoco por sospecha de ella. Fue el mundo, el azar, o quizá la justicia emocional que tarde o temprano se manifiesta, lo que comenzó a revelar las piezas que faltaban en este rompecabezas. Y cuando ella descubrió la primera pista,
Todo cambió. Porque la pregunta ya no era si él la amaba. La pregunta era, ¿podía alguien amar sinceramente a la persona a la que un día, sin querer, había destruido? Esa es la parte de la historia que nadie estaba preparado para escuchar. Y lo peor es que la verdad, aún no ha sido revelada por completo. Cuando ella encontró aquella primera pista, no imaginó que estaba a punto de abrir a la fuerza una puerta que él había intentado cerrar durante toda su vida adulta. No fue un descubrimiento dramático, ni una confesión tensa. Fue algo muy simple, un nombre. Un nombre que no debería haber aparecido en absoluto. Un nombre que, al verlo escrito en un viejo documento familiar, despertó una sensación extraña, como si un recuerdo lejano quisiera volver, pero todavía sin forma clara. Ese nombre coincidía con alguien de su pasado. Alguien ligado al día más oscuro de su infancia. A un evento que marcó su vida de forma irreversible. Momento que transformó su personalidad, sus miedos, sus límites. Y, aunque no lo supiera aún, también estaba ligado a él. Porque el secreto que él guardaba no era apenas una culpa abstracta. Era un hecho real, concreto, que los unía desde mucho antes de que se conocieran. Algo que él había presenciado desde las sombras, y que había cambiado el rumbo de ambas vidas. Ella no mencionó el descubrimiento de inmediato. No sabía qué hacer con esa sensación incómoda. No sabía si estaba exagerando, o si finalmente había tropezado con algo que necesitaba ser comprendido. Así que decidió guardar silencio. Observó. Analizó. Prestó atención a detalles mínimos que antes había ignorado. Y cuanto más observaba, más claro se volvía que había algo profundo que él no estaba diciendo. Mientras eso ocurría, él se mostraba extraño, inquieto, como si presintiera que la verdad estaba a punto de revelarse. Cualquier pequeño comentario de ella, cualquier pregunta inocente, facía seu coracao disparar. Había vivido tantos años temiendo este momento que ya no sabía cómo sostener la máscara. Se había convencido de que el destino nunca permitiría que ella conectara los puntos. Pero el destino, caprichoso como en los doramas más intensos, había decidido que ya era hora. Conforme a verdades se aproximaba, algo inesperado sucedió. El Escomecarama se aproximara emocionalmente como nunca antes. Justo cuando todo estaba a punto de desmoronarse, el vínculo entre ellos se volvió más fuerte. Pasaram a compartilar confidencias profundas, dores que nunca habían dito a ninguém, lembranzas que os fragilizaban e os aproximaban ao mesmo tempo. Era una ironía cruel. Cuanto más se las abría, más él se sentía indigno de estar allí. Cuanto más íntimos se tornaban, más medo él tina de perderla para siempre. Había noches en las que él quería confesar toda la verdad, simplemente dejar que la culpa saliera de su pecho de una vez. Pero cada vez que la miraba, cada vez que veía la forma en que confiaba en él, cada gesto genuino de cariño, sentía que revelar su culpa sería como destruir lo único puro que había tenido en años. Amar, en su mente, se había convertido en sinónimo de lastimarla. Y eso lo paralizaba. Ella, sin saberlo, comenzó a sentir un tipo de amor que no era idealizado, sino profundo y real. Por primera vez en su vida, sentía que podía descansar en alguien sin miedo a desaparecer. Pero algo la inquietaba. Un vacío, un silencio específico, una parte de la que siempre parecía escondida atrás de una sombra emocional. Como si él estuviese segurando respiracao o tempo inteiro, como si estuviese prestes a decir algo, e nunca dicese. El día en que la segunda pista apareció, ya no pudo ignorar lo que estaba sucediendo. Desta vez, no era nome. Era una fotografía. Antiga, amarelada, claramente tirada muitos anos atrás. Ela reconheceu o lugar, reconheceu a data aproximada, reconheceu detalhes que coincidían con memorias dolorosas de sua infancia. Mas o que Maísa impactou foi reconocer, ainda que vagamente, uma figura ao fundo. Uma figura que, ao olhar como Atencao, parecía ele. Era imposible. Irracional. Absurdo. ¿Cómo él podría estar presente en aquel día? ¿Cómo podría ter estado en aquel lugar específico, naquela situação específica, tão decisiva e traumática para ela? O chao emocional dela comecou a tremer. O dele também. Ela tentou confrontar apenas como olar, sem palavras, esperando que ele se traísse com algum gesto. Ele se traiu. Bastou segundo de Sitacao, desvio sutil do olar, silencio longo demais. Foi suficiente para confirmar que ele sabia. Que ele lembraba. Que ele esteve lá. Y ese descubrimiento alteró completamente la dinámica entre los dos. Ella ya no lo miraba igual. Había algo quebrado, una rachadura fina, quase invisible, más profunda. Él sentiu isso inmediatamente. Foi a primeira vez que percebeu que estaba realmente perto de perder o que Maísa amaba. A partir de ese momento,
Cada encontró era carregado de tensao. Ela quería preguntar, más nao tina forcas. Ele quería confesar, más tina pavor. Eos días foram se tornando emocionalmente insuportáveis. Até que acontecimento externo, inesperado e completamente fora do controle deles, derrubou a última barreira entre o pasado e o presente. Evento que ninguém poderia prever. Uma noticia que chegaria como golpe devastador, obrigando a ambos a confrontar a verdade sem posibilidade de fuga. Porque o segredo que ele escondía não era apenas sobre estar presente naquele día traumático. Era paie. Directamente peor. Lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría la relación entre ellos. Cambiaría su historia completa. Su identidad. Su percepción del amor, de la culpa y del destino. Y, lo más impactante, revelaría que no fue apenas una coincidencia que sus vidas se cruzaran. Ellos habían estado conectados desde el primer día de la tragedia. Y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para escuchar la verdad completa. La noticia llegó sin aviso, sin preparación emocional, como llegan las cosas que están destinadas a cambiarlo todo. Fue una llamada breve, seca, la clase de mensaje que altera el ritmo del corazón antes incluso de entender las palabras. Ella atendió con la voz tomada, presintiendo que aquella sensacao de inquietud que vina creciendo nos últimos días no era mero presentimento. Era alerta. Era destino anunciando que seu pasado finalmente había decidido cobrar su apresenca. La persona al otro lado de la línea mencionó un nombre que ella no escuchaba desde la infancia. Un nombre que pertenecía a la sombra más dolorosa de su vida. Y ese nombre aparecía ligado a algo inesperado, un reabrimiento de caso, una revisión tardía, una investigación que había sido archivada años atrás y que, por motivos misteriosos, volvía ahora a la superficie. La tragedia que marcó su infancia, Hanao estaba encerrada. Ella ficou paralisada. Sua mente viajó no tempo con violencia. Imágenes antigas, lembranzas distorcidas, voces, gritos, sombras. Tudo voltou como uma forca que ela não había sentido nem mesmo na adolescencia. O pasado estaba vivo novamente. De alguma forma que ela ainda não compreendia, ele estaba ligado a isso. Não por acaso. Não por coincidencia. Por ligacao direta. A ligacao falaba de uma nova prova. Novo depoimento. Novo registro encontrado. Algo que contradice a historia oficial que ela había ouvido toda a vida. Algo que, até aquele momento, ela acreditaba ser definitivo. En esa nova informacao, nome aparecía repetidamente. O nome dele. Ela desligou sem dizer nada. O corpo inteiro tremia, mas não de medo, de confirmacao. Porque ela já suspeitaba. Já había sentido. Já había percebido que había algo muito maior por trás daquele encontró improbável entre os dois. Ele não era apenas desconhecido que se tornou importante. Ele era parte de uma historia que antecedía cualquier posibilidade de amor. Decidiu confrontá-lo. Não com gritos. Não com impulsos. Como uma frieza que nunca antes había experimentado. Ligou para ele e pediu para se verem. A voz dela estaba tão calma que ele entendeu imediatamente que algo terrível había acontecido. Ele tentou perguntar, mas ela apenas repetiu horario, local e desligou. Era a primeira vez que ele sentia medo real, não de perdê-la temporariamente, mas de vela destruída pela verdade. Quando se encontraram, o ar parecía pesado demais para respirar. Ela não disse hola, não perguntou como ele estava. Apenas colocou a fotografía antiga sobre a mesa. A mesma fotografía que ela encontrara días atrás. A mesma que mostraba, ao fundo, menino que tina a mesma expressao, o mesmo olhar e a mesma postura que ele tina hoje. Fuiste tú? Perguntou ela, com a voz mais baixa e mais firme que já había usado. Ele não conseguiu responder imediatamente. Os olhos dele se encherán de pánico, culpa e algo ainda paie, certeza. Porque ele sabia que aquele momento chegaria. Passou anos evitando-o, mas nunca realmente acreditou que conseguiria escapar para sempre. Finalmente respirou fundo e disse o que ela temía ouvir. Sí, estuve allí. Ela não chorou. Não gritou. Não arregalou los ojos. Apenas ficou imóvel, como se estivese tentando manter o próprio corpo unido. Ele comecou a explicar, mas ela levantou a mão, pedindo silencio. Precisaba ouvilon a ordem certa, no ritmo certo, porque uma parte dela ainda acreditaba que había alguma explicacao menos devastadora, alguma razao que pudese suavizar o impacto. Mas a verdade raramente é gentil. Ele contou que, quando crianca, esteve presente no local da tragedia que marcou a vida dela. Não como autor, não como cúmplice, mas como testemunha silenciosa.
Era pequeno demais para entender completamente o que había acontecido. Pequeno demais para compreender o que había visto. Pequeno demais para saber que aquela lembranca iria guiar seu destino por décadas. Mas había algo paie. Ele não apenas testemunhou. Ele reconheceu alguém naquela tragedia. Alguém de sua própria família. E esa foi a parte da historia que ele tinha jurado nunca revelar. Os solos dela finalmente piscarán, como se o mundo tivese escurecido por instante. Ele continuou, agora tremendo. Contou que, anos atrás, descobriu que uma pessoa muito próxima dele, alguém que ele amava, alguém que o criou, alguém que deveria protegê-lo, estava diretamente envolvida no evento que destruiu a infância dela. Não foi acidente simples. Não foi mal entendido. Foi uma decisão. Uma decisão adulta. Irreversível. E ele, ainda criança, viu tudo. A vida inteira ele carregou a culpa de não ter dito nada. De não ter protegido ninguém. De não ter sido capaz de impedir uma injustiça tão grande. E quando, muitos anos depois, viu o rosto dela pela primeira vez, reconheceu imediatamente. Reconheceu o olhar triste, a postura defensiva, a vulnerabilidade que ela tentava esconder. Reconheceu a menina da tragédia. E foi aí que nasceu a primeira rachadura dentro dele. Amor e culpa se misturaram de tal forma que ele não soube mais diferenciar onde terminava uma coisa e comecava a outra. Ela ficou em silêncio por longos segundos depois da revelação. O tipo de silêncio que assusta mais do que qualquer explosa o emocional. Finalmente respirou fundo e perguntou: "Por que não me lo dijiste?" Ele respondeu com a verdade mais dura da noite. Porque yo también necesitaba creer que nuestro encuentro no había sido una consecuencia del dolor, sino del destino. Esas palabras quebraram algo dentro dela. Porque até aquele momento, ela acreditaba que o destino había sido gentil por aproximá-los. Mas agora, o destino parecía cruel. Parecía calculado. Parecía construído sobre a paie dor de sua vida. Ela se levantou, sem presa, sem drama. Apenas dice: "No sé si puedo perdonarte. Y no sé si algún día podré amarte sin recordar esto." Ele abaixou a cabeça, completamente consciente de que seu maior medo se tornara real. Mas o destino ainda não había terminado com eles. Porque uma última verdade, a mais devastadora de todas, ainda não había sido revelada. E esa verdade não se trataba do pasado. Era sobre o futuro. Ella se alejó de él después de aquella revelación, pero no con pasos bruscos ni lágrimas dramáticas. Se alejó con la calma peligrosa de quien está sosteniendo su mundo con las manos para que no se rompa en pedazos frente a los demás. Cada paso que daba era una tentativa desesperada de ordenar pensamentos que simplesmente não cabía máis en nenhuma lógica emocional. A mulher que saía dali já não era a mesma que había chegado. Porque, ao contrário do que imaginaba, a dor que sentía não era apenas pelo pasado, era tamén pelo futuro que, até aquele momento, acreditara ser possível. Ele, por outro lado, permaneceu sentado por varios minutos depois que ela saiu. O corpo parecía pesado demais, como se a confisao tivese drenado anos de forca que ele fingiu ter. Pela primeira vez, não había como se esconder atrás de silencio, perfeicao ou controle. A verdade estaba exposta. E com ela, a certeza de que tal vez tivese perdido não apenas a mulher que amaba, mas tamén a súa última chance de reparar algo dentro de sí. Durante días, ela desapareceu. Não atendeu ligacoes, não respondeu mensagens, não deu saínais claros de como estaba. Mas não estaba fugindo dele, estaba fugindo daquilo que a propia memoria estaba tentando reconstruir. Desde o momento en que descobriu que ele esteve presente na tragedia, o sentimento estrano comecou a crecer dentro dela, algo parecido con lembranzas fragmentadas, flashes de imagens que ela não sabia se eran reais ou apenas distorcoes da dor. E foi nese estado de vulnerabilidade emocional que o destino decidiu agir novamente. Una tarde, cuando ella caminaba sin rumbo para intentar calmar su mente, recibió otra llamada. Esta no provenía de él. Provenía de las autoridades que estaban reabriendo el caso. Querían hacerle preguntas. Querían reconstruir la escena con detalles que nunca antes habían sido considerados. Y, para sorpresa de ella, querían saber algo que nadie jamás había mencionado. Querían saber por qué él, el hombre que ella acababa de descubrir que estuvo presente en la tragedia, había pedido acceso aos arquivos do caso alguns meses antes de encontrarla. Esa información la golpeó como relámpago. ¿Él sabía que ela podería aparecer en súa vida novamente? ¿Él procurou por ela? ¿Él anticipou seu reencontro? ¿Él manipulou o destino? Não era máis apenas sobre culpa, era sobre intencao. Ella aceitou ir até a delegacia. Precisaba ouvir,
precisaba entender, precisaba recuperar o controles sobre a propia historia. Cuando chegou lá, os oficiais explicarán algo ainda máis perturbador. Alguém había tentado reabrir o caso anteriormente, mas de forma anónima. E ese alguém tinha deixado pistas suficientes para indicar que conhecia detalles que nunca forán divulgados ao público. Detalles que apenas uma testemunha direta poderia saber. Eles perguntaram se ela conhecia alguém que poderia ter essa informação. E, pela primeira vez, ela respondeu sem hesitar. Sí. Lo conozco. Os oficiais trocaram olhares serios. Pediram que ela descrevesse tudo o que sabia sobre ele, sobre sua vida, sobre sua família. Quanto mais perguntas faciam, mais ela percebia que havia uma parte da história que ele nunca mencionou, não apenas sobre o passado, mas sobre o próprio presente dele. A vida que ele dizia ter, a carreira perfeita, a família bem estruturada, tudo parecia impecável demais. Sem falas. Sem rachaduras visíveis. Isso, para alguém que carregava o segredo tão grande, era no mínimo suspeito. Foi então que revelaram algo que ela jamais poderia ter previsto. A pessoa envolvida na tragédia, aquela figura adulta que destruiu sua infância, não havia sido apenas protegida por silêncio. Havia sido protegida por influência. Uma influência poderosa. Uma família com conexões. Uma família que, ao longo dos anos, jamais permitiu que o caso fosse reaberto. Essa família era a família dele. A revelação foi tão violenta que ela precisou se sentar. O ar parecia não entrar nos pulmões. Porque isso mudava tudo. Não era apenas sobre testemunho, não era apenas sobre culpa infantil. Era sobre responsabilidade familiar. Sobre uma família que decidiu enterrar uma vida para proteger sua reputação. E ele cresceu dentro dessa família. A pergunta começou a ecoar com força dentro dela. Ele sabia que sua família havia encubierto a tragédia? Sabia que su silencio no era apenas suyo, sino heredado? En ese momento, una nueva verdad emergió como un golpe final. Si él había pedido acceso al caso antes de reencontrarla, então ele sabia muito mais do que había confesado. A dúvida se transformou en dor. E a dor se transformou en raiva silenciosa. Porque, de repente, tudo parecía manipulado. Organizado. Calculado. Como se o amor que ela sentía fosse apenas subproduto de uma verdade escondida por anos. Sin embargo, antes que ella pudiera procesar todo completamente, algo aún más devastador ocurrió. La policía mencionó que, durante la revisión más reciente del caso, habían encontrado un segundo testimonio infantil. Depoimento que nunca había sido adicionado oficialmente. Una fola escrita de forma instável, con caligrafía de crianca, descrevendo detalles do ocorrido como uma precisao assustadora. Ese depoimento estaba asinada como nome dele. Ele había falado. Ele había contado tudo quando era crianca. Mas seu depoimento nunca chegou a público. ¿Por qué? Porque fue su propia familia quien lo ocultó. Y esa revelación transformó toda la narrativa. Él no apenas había sido testemunha. Ele había tentado salvar a verdade. Había tentado proteger a alguém que nem conhecia. Había sido silenciado. E había carregado a culpa por isso durante toda a vida. De repente, o amor que ela sentía por ele não parecía máis manipulado. Parecía trágico. Profundamente trágico. Dois destinos marcados pela mesma familia. Conectados por uma injusticia maior do que qualquer podía imaginar. Ella ayuda delegacia sem saber se choraba pela crianca que ela había sido, pela crianca que ele había sido, ou pelo futuro que ambos estaban prestes a enfrentar. Porque agora que todas as pecas habían caído, apenas uma pergunta permanecía. ¿Pueden dos personas construirse juntas, cuando la verdad que los une es la misma que los destruyó? La tarde en que todo volvió a cobrar sentido, la ciudad parecía más pesada, como si también ella llevara el peso de aquello que estaba por resolverse. Ella no buscó venganza, ni querellarse por espectáculo, lo que deseaba era verdad, justicia y la posibilidad de no ser más definida por un pasado que otros prefirieron enterrar. Caminó hacia la casa donde se reunirían los abogados, los periodistas y las personas encargadas de reabrir el caso, sabiendo que ese día ya nada sería igual. Él se presentó también, no para reclamar perdón, porque sabía que las palabras son insuficientes, sino para ofrecer lo único que le quedaba, su verdad completa, sin reservas, sin lazos familiares que la ocultaran esta vez. Cuando entraron en la sala, el aire quedó suspendido entre ellos por un instante, nada extraordinario, solo dos humanos que habían cargado una misma herida durante años, ahora dispuestos a mostrar sus cicatrices. Empezaron las audiencias, las preguntas, la reconstrucción de hechos con testimonios, fotografías y documentos antiguos que habían permanecido inaccesibles.
El testimonio escrito que él había brindado de niño fue leído en voz alta. Las palabras de un niño, con trazos inseguros e imágenes inocentes, describían lo que nadie quiso escuchar. Al hacerlo público, la narrativa cambió. La culpa no fue solo de una víctima anónima, ni de un accidente inocente, había una cadena de decisiones y protección que la sociedad debía reconocer. La prensa hizo su trabajo sin piedad, pero con una función necesaria: iluminar lo que había sido ocultado. La familia poderosa, la misma que, durante décadas, preservó su reputación a costa de una vida, tuvo que enfrentar la exposición. No de inmediato con castigo perfecto ni con una limpieza total de su historia, pero sí con algo que para ellos resultó insoportable: la posibilidad de ser vistos como fueron. Las instituciones comenzaron a moverse lentamente. Investigaciones complementarias se abrieron y personas que antes callaron comenzaron a dar versiones distintas. A veces la verdad tarda, a veces llega en pedazos, pero cuando lo hace tiene la capacidad de reordenar destinos. Ella asistió a cada audiencia con una calma que no era indiferencia sino resistencia. A cada prueba presentada, su rostro permanecía firme. Había aprendido que la verdadera fortaleza no es no sentir, sino seguir cuando el cuerpo pide huir. Él la acompañó desde el principio, sin ocupar el centro ni pretender restituir lo irremediable. En la sala, sus miradas se cruzaban a veces, y sin palabras, compartían algo que no tenía nombre fácil: la certeza de que habían elegido la verdad en lugar del silencio que los había marcado. Las consecuencias no cerraron heridas de inmediato. No hubo un perdón instantáneo que limpie todo, ni una reparación moral que recompona la infancia robada. Pero hubo reconocimiento público, una disculpa formal de parte de algunas autoridades que, aunque tardía, obligó a la sociedad a mirar. Y para ella, aquello fue crucial. No buscaba la compasión de extraños, sino el reconocimiento de que lo que vivió no fue un episodio aislado sino parte de un entramado. Tener ese reconocimiento fue el primer paso para que su identidad dejara de estar definida por la tragedia. Mientras el proceso avanzaba, cada encuentro entre ellos dejó de ser una trampa emocional y se convirtió en una construcción deliberada de dos adultos tratando de no repetir patrones. Él hizo gestos concretos, accedió a testificar sobre lo que había visto, permitió que su familia fuera investigada y se desvinculó públicamente de las acciones que su apellido había escondido. No buscó redención pública, buscó coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Para ella, esas acciones no borraban el daño, pero comenzaron a modificar la narrativa que los había unido. Ya no era la historia de un amor nacido de culpa, sino la de dos seres que elegían la verdad y la reparación. Con el paso de los meses, la exposición pública trajo consecuencias legales y sociales. Algunas personas que participaron del encubrimiento recibieron sanciones, otras fueron señaladas y perdieron espacios de poder. La familia enfrentó fracturas internas que antes permanecieron ocultas bajo una fachada impecable. Nada de esto devolvía la infancia perdida ni borraba los años de silencio, pero sí inició un movimiento de responsabilidad. Para muchos, fue una llamada a revisar cómo se protegen intereses por encima de vidas humanas. Ella decidió entonces que su vida no estaría toda contenida en las preguntas legales. Reinventó su propia narrativa, estudió, se volcó a proyectos sociales vinculados a víctimas, abrió un espacio donde la palabra de quienes sufrieron fuera escuchada. Esa labor no buscaba fama, sino justicia social. Poco a poco encontró que ayudar a otros le devolvía sentido, que transformar el dolor en acción era una manera de cobrar vida. Él, por su parte, se alejó de la complacencia familiar y buscó reparación a través de la verdad constante. Trabajó en proyectos de transparencia, apoyó iniciativas de acceso a la justicia y, sobre todo, dejó de delegar su ética a la comodidad del linaje. La relación entre ambos no se reconstruyó como se construye un puente intacto sobre aguas tranquilas. Fue una construcción con pernos y grietas, con recaídas y avances. Hubo noches en que ella dudó si aquello era sano, hubo momentos en que él temió que su presencia fuese más un recuerdo de lo que su familia había sido que una compañía real. Pero en cada dificultad eligieron hablar, negociar y poner límites claros. Aprendieron que la confianza no era un acto único sino una práctica diaria, que el amor no es solo emoción, también es responsabilidad y trabajo. El desenlace no fue un beso bajo la lluvia ni una gran escena heroica. Fue algo más sutil. Una mañana en la que, después de un año de procesos, ella recibió una carta. No era una carta de disculpas fallidas ni una petición de absolución, era un documento oficial confirmando medidas de reparación simbólica y un compromiso público de la institución que había fallado. Ella la leyó en silencio, cerró los ojos y permitió que una especie de alivio, contenido pero real, la atravesase. Lo llamó a verla y, sin grandes palabras, lo invitó a caminar. Caminaron por un parque dispuesto a la luz del día, sin pose dramática, simplemente con pasos acompasados. No hicieron promesas eternas. Tampoco las necesitaron. Llegaron a un banco y se sentaron.
No hicieron un pacto solemne, ni firmaron acuerdos de amor. Ella habló de su miedo a perderse de nuevo, de su necesidad de autonomía. Él habló de su miedo a ser descartable, de su deseo de estar sin pretender salvar. Y en esa conversación sin adornos, ambos eligieron algo que, en su contexto, fue lo más radical. Eligieron continuar, no por deuda ni por culpa, sino por voluntad. Eligieron construir un vínculo en el que la verdad y la protección mutua fueran la base, no la excusa. Los doramas enseñan que algunas historias se miden por la intensidad del romance. Esta historia fue medida por la capacidad de transformarse y sostenerse. No fue perfecta, pero fue verdadera. Con el tiempo, sus vidas se entrelazaron con otros proyectos, con amistades reparadas y con decisiones conscientes. Aprendieron a no idealizar el pasado ni presuponer el futuro. Y aunque el dolor nunca desapareció por completo, dejó de ser el centro de sus identidades. La última escena que muchos imaginarían para este relato no ocurre en una pantalla ni en una canción épica. Ocurre en la cotidianeidad de dos personas que aprendieron a ser responsables de sus propias heridas, y de manera consciente, eligieron caminar juntos sin que el pasado determinara sus pasos. Ella continuó su labor, transformando el sufrimiento en acción. Él trabajó para ser coherente entre palabra y hecho. Y cada vez que el recuerdo de aquella tragedia amenazaba con reavivarse, lo enfrentaban con la misma herramienta que lo salvó al final, la verdad compartida y el trabajo continuo. Así termina esta historia que comenzó con dolor y casi terminó con silencio. No fue un final de cuento, pero sí un cierre, un recordatorio de que la verdad, aunque tardía y dolorosa, puede cambiar el curso de vidas. Y que amar, cuando ya no es salvación ni condena, puede ser una elección madura y consciente.